Rider, buster, you need it, I'll bleed it. Geeking off a Perkin, bitch, I'm feeling like a demon. Bitch, I came in, drifting on the pavement. Pass me the stainless, I'm mask off, faceless. Right. Cuando hablamos de animes o mangas legendarios, es imposible no recordar o nombrar a Hokuto no Ken, o el puño de la estrella del norte. Ok, esto quizás solo sea para los old facts como yo, o para la gente que guste cosas viejas, ya que la mayoría seguramente se esté quebrando las cabezas con cosas como Black Clover o Boku no Pico Academia. Pero dejando de lado el mame, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es Hokuto no Ken? Voy a omitir la obvia explicación de que es un anime de peleas, con un anime hecho en los 80, porque asumir que eso ya lo sabías, y aún así, la pregunta se mantiene. ¿Qué es en esencia Hokuto no Ken? La primera vez que vi Hokuto no Ken no tenía muchas expectativas, pues al ser un anime viejo y siendo tratado como el padre o precursor de todos los tropos tanto molestos como épicos de los shonen de peleas o los animes de aventuras, supuse que sería algo igual de repetitivo y castrante. Pero, oh boy, vaya que me equivoqué y acabé enamorado del producto en su totalidad. Hokuto no Ken, bajo una fachada de un simple anime de peleas, esconde una trama e historia mucho más siniestras e interesantes que cualquier anime actual, y sobre todo, absolutamente manly. Hokuto fue un anime y manga que marcaron una época. Si bien fueron cosas como Dragon Ball o Saint Seiya las que darían más popularidad al anime en ese sentido, fue Hokuto quien sentaría las bases y principios de todos los animes del mismo estilo, cosa que realmente casi ninguno lograría ejecutar o siquiera alcanzar el nivel y sustancia como si lo hizo Hokuto no Ken en su época. Si bien, si hay algo que logra hacer diferente y más querible a Hokuto, a diferencia del anime promedio, ese sería su enfoque y temas, siendo la masculinidad, el honor, la valentía e incluso la violencia lo que más destacaría de la obra. Valores tales que quizá hoy en día en nuestra sociedad tan modernizada, por no decir otra palabra, nos sonaría ajenos o incluso aliens, pues los medios y otros factores nos han vuelto gente sedentaria, débil y egoísta. Todo lo contrario a los buenos valores morales que Hokuto trataría de transmitir a través de su gran dosis de testosterona y barbarosidad. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No existe mayor exponente de la masculinidad absoluta y de testosterona como Kenshiro. Kenshiro como protagonista es bueno y funcional para el tipo de obra que trata la serie. Es ese tipo de protagonista que ya casi no existe en los animes o incluso caricaturas actuales, en donde se ha buscado cada vez más y más hacer a sus personajes masculinos inútiles o femeninos, junto con la mal llamada masculinidad tóxica que se ha vuelto un tópico en Occidente y poco a poco en Oriente. A ver, ¿qué pasó? Kenshiro puede definirse fácilmente como el arquetipo más básico en las historias clásicas de la mitología griega. Noble, caballeroso, rudo en ocasiones, con valores éticos y morales definidos, que no teme llorar cuando alguien importante para él muere, y que sobre todo busca el bien tanto para él como para el resto. Dicho de otra forma, Ken es más parecido a héroes como Hércules, o a las mejores versiones de Superman, Batman y Spider-Man. Y aunque su mundo puede sonar interesante, sin donde las peleas y los músculos y la barbarosidad son el pan de cada día, esto por desgracia se puede volver monótono, más por el escenario en donde se desarrolla que por los elementos anteriormente dichos, ya que al ser un escenario con un mundo post-apocalíptico, se ve muy reducido en lo que sería la exploración de su mundo, ya que casi todo sería desértico o rocoso,
haciendo sentir tedioso y pesado en ocasiones el ritmo de la serie, haciendo que el espectador esté deseando ver más acción en los personajes que ver el aburrido mundo en donde se desarrolla la trama. Y he ahí la magia. Lo que realmente nos motiva a seguir viendo la serie y sus personajes son las situaciones que los rodean y por los problemas que pasan o pasarán, ya sea por causa propia o por alguien más. Como dije antes, Kenshiro es el personaje más interesante e enigmático de la historia, pero no significa que los demás personajes no tengan sus roles importantes o su propio encanto. Lin y Bat son el dúo coprotagónico que siempre siguen a Ken a todas partes, haciendo el viaje menos tedioso, ya que la ternura y reacciones de los niños hace que el tono de la obra no sea tan pesimista como podría llegar a serlo. Sin embargo, su papel llega a ser cuestionable, debido a que no influyen mucho en el desarrollo de la trama, y terminan siendo más herramientas o lo que serían las reacciones del espectador. Mientras que otros personajes como Rei, Shin y otros más, pese a no tener mucho tiempo en pantalla, poseen varios momentos memorables e interacciones bastante tiernas o épicas con Ken, ayudándonos un camino. Menciono no identificaba a Rao. Es en realidad el villano más complejo y mejor trabajado de todos los demás, poseyendo su propio código moral y buenos valores. Es incluso tan cool que llegan a hacer su propio spin-off y película, en donde podemos ver el surgir y el poco a poco la deshumanización que tiene, por creer que el miedo es el único camino para alcanzar la paz, lo cual puede ser hasta cierto punto verdad. Como bien la serie lo plantea, siempre habrá un límite en cuánta cantidad de miedo o abusos puede soportar las personas, siendo Rao el vivo ejemplo de alguien con buenas intenciones que por una u otra razón pierde el rumbo y se vuelve más y más caótico. Y aún así, es admirable que siempre tenga en claro su objetivo y que nunca traicione su palabra o que llegue a valorar a la gente bajo su propio punto de vista más guerrero y menos sentimental. Rao es sin duda uno de los mejores villanos del anime que ha aparecido y que tiene la serie. Ok, al permitir que la mayoría de villanos o enemigos que nos presentan la serie son en su mayoría carne cañón o unidimensionales, estando ahí más como una distracción y espectáculo, cosa que realmente no es mala, ya que sería en todos estos momentos en donde la serie iría mostrando las diferentes y espectaculares habilidades de Ken y de sus amigos, siendo con los grandes jefes con quienes nos presentarían a villanos o antagonistas más trabajados, con sus propias ambiciones, deseos y tragedias, que nos harían empatizar con ellos, más nunca siendo victimizados o evangelizados a niveles extremos. Algo muy contradictorio con lo seria y violenta que es la serie, siendo la violencia uno de los temas más interesantes que nos presenta la serie, mostrando que la violencia sin ningún propósito u objetivo es vacía y aburrida. En cambio, usar la violencia para proteger a un ser querido o a uno mismo es buena y beneficiosa. Mensaje muy poco mostrado o en absoluto visto con buenos ojos en productos más actuales, en donde dicen que cosas como la ira, el orgullo son pecado y que deberías sentirte culpable por ellos, cuando son sentimientos tan humanos y beneficiosos, si posees otros sentimientos que puedan equilibrarlos, siendo que nuevamente quien expone estos puntos, ya que pese a ser una persona que resuelve casi todo con sus puños o volando las cabezas de sus oponentes, tiene una razón y objetivo para ello, el cual es rescatar a su amada e intentar salvar al inocente de las manos del mal o de aquello que quiera hacerles daño. Otro punto a resaltar de la serie sería la reacción o la importancia de la mujer en la obra, contrario a Occidente, en donde la mujer ha perdido casi toda su feminidad o los rasgos más prominentes que la hacen ser pues una mujer, siendo esto algo que no suele ocurrir tanto en lugares como Japón, donde sí se sigue conservando o alabando los rasgos más femeninos posibles, siendo personajes como Yuria o Mamiya quienes resaltan por tener estos rasgos, que pese a no ser tan fuertes, independientes o únicas como los personajes masculinos, llegan a quedarse en la mente del espectador por la interacción o esos rasgos están marcados en ellas, que es fácil identificarlas y decir que son buenos personajes femeninos, siendo cariñosas, maternales y más cosas. Que va, incluso el arco de Mamiya consiste precisamente en que ella recupere su feminidad tras haber pasado por muchas cosas feas, algo muy noble por mi parte.
Lo que sí puede alejar un poco más al espectador es quizás su animación limitada. No es para nada mala, pero puede volverse repetitivo en varias ocasiones, sobre todo en los combates más simples, siendo los combates contra los grandes jefes o en episodios posteriores en donde realmente se alzaría la vara, y aún así sería su apartado artístico e ilustración en donde más brillaría, haciendo que cada escena parezca un digno fondo de pantalla, e incluso poseyendo ataques de luz y brillos para que el espectador promedio y casual se quede viendo. Solo que aquí sí está bien implementado y no es algo que ocupe el 90% de la pantalla, y claro que no podemos olvidar su excelente soundtrack. Si bien las piezas son en su mayoría ambientales, serían cosas como su opening o los efectos de sonido lo que más se quedaría en la memoria del espectador, desde su primer intro, el cual se volvería icónico, y claro, la frase más épica de todas, junto con el momento más gracioso de todos. 貴様の拳など顔どにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もうは匠できれぶ。 Con todo esto dicho, puedo decir sin ninguna duda que Hokuto no Ken, pese a pesar del tiempo, se ha mantenido a un nivel increíble, donde sus valores y sustancia pueden ser mejor apreciados, más en un mundo donde el pesimismo, la depresión o el nihilismo se han vuelto parte de muchas series junto con sus malos mensajes y posturas sobre la vida. Ya saben como a qué series me refiero. Siendo Hokuto no Ken que dice que vivas, que te superes y que no temas a la muerte, y que si lo haces, hazlo con una sonrisa, y que siempre busques a alguien que te quiera y que pueda mantenerse a tu lado, ya sean tus amigos, un rival o incluso tu mujer. Hokuto no Ken es simplemente una serie muy inspiracional, cargada de momentos tanto épicos como melosos, una historia simple de venganza con un protagonista que, si bien no es que cambie mucho, jamás rompe su palabra y nunca traiciona los valores o puntos establecidos en su trama, personajes carismáticos y villanos memorables, y sobre todo absoluta masculinidad.